Semino está conectado ya. Eugenio, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Escuchaba a ¿Qué tal? medias la conversación, pero bueno, como siempre, y como en toda conexión, están los dramas que vos señalabas. Sí, Ahí. sí, terrible, terrible. Y parece que va a ir empeorando la cosa en lugar de mejorando, ¿no? No nos estamos pareciendo mucho ni a Suecia ni a China, sino más bien nos estamos pareciendo a cualquier país, que no vamos a decir ni de dónde ni qué país, porque cada vez que se critica a un país, después resulta que los estamos agrediendo, así mejor no agredir a nadie. No, Eh, yo Semino, creo que ¿cómo inclusive estás? haciendo... ¿Cómo te trata la pandemia? Mira, la pandemia tuvo la particularidad de haber desnudado eh, todas las estructuras defectuosas que tiene nuestro sistema. Lo ha hecho en el mundo y en particular quienes disimulábamos tener problemas, ¿no? Los argentinos en ese sentido, de tratar de mejorar la hipocresía, hemos sido realmente muy señeros, por lo cual hoy se ha caído ese andamiaje y uno ve, siente que todo funciona mal, pero que a su vez insistimos en no buscar cómo mejorarlo, sino en ratificar que parece que funciona mal, pero en realidad no es así. Entonces, cuando uno dice, bueno, a ver, sacamos una canasta del jubilado y un jubilado debiera ganar 49.000 pesos para tener una vida razonable, para poder pagar un alquiler, para poder comer lo que necesita y demás, te dicen, no, pero es muchísimo eso. Claro, porque se lo compara con que 4 millones de jubilados ganan 18.000 pesos y que 1.300.000 discapacitados cobran 13.000 pesos. Entonces se han naturalizado verdaderos disparates y hacemos todos como que, obviamente ante lo que ha sido el virus, lo que ha sido el desborde de un sistema de salud que no pudo dar respuestas, más allá de las cuarentenas eternas, más allá de las cantidades de infectólogos hablando de epidemia cuando no había infectados, y ahora que los hay, que han desaparecido. Es decir, estamos ante una situación que, tal cual vos lo señalabas respecto al tema de los trámites, los más habituales y que debieran ser sencillos, por ejemplo el jubilarse, se convierten en un galimatías absolutamente imposible de resolver. Se mencionaban trámites iniciados hace 1 o 2 años, que siempre falta algo. Desde que comenzó la cuarentena, por ejemplo, no se pudo hacer ninguna tramitación de retiro por invalidez, porque tenía que ser una parte presencial y no había gente en la SUDAI para hacer esa parte del trámite. Se contradecía con el hecho que a su vez la persona adulta mayor o con una incapacidad no debía trasladarse porque debía preservarse en la cuarentena. No se pueden hacer los trámites, por ejemplo, de pensión de convivientes, porque se necesita también determinados pasos de presencialidad. No se puede hacer una pensión directa porque, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires no se están entregando los certificados o de matrimonio o de convivencia. Es decir, Sí, por tampoco, donde uno vaya Eugenio, por lo metiéndose que es yo un sé, laberinto sin salida, ¿no? trabajadoras sociales y trabajadores sociales
que están intentando ayudar a hacer en ANSES el trámite del IFE, por ejemplo, tampoco logran hacerlo. Y como es imposible hacerlo a través de gestores, las personas por sí mismas muchas veces no pueden asistir o se cansan de hacer colas interminables, y quienes quieren darles una mano no pueden porque como está prohibido usar gestores, o sea que esa gente se queda sin tramitar su IFE. Así es. Y son millones, no es en realidad creo que estamos en ese sentido en el peor de los mundos, porque tampoco tenemos un sistema político como tal donde uno plantee que a partir del debate se puedan generar cambios, consensos, generar políticas estratégicas, y en realidad lo que corroboramos todos los días que esto no ocurre. Y te doy un ejemplo muy reciente. Hace 20, 30 días estuve invitado por la comisión bicameral que está debatiendo hace 5 meses qué fórmula de movilidad jubilatoria debiera aplicarse. Primero con tiempos vaticanos, porque a todo esto está suspendida la ley de movilidad y el Ejecutivo da el reajuste que se le ocurre. Los 3 reajustes de este año han sido hacia la baja. Lo particular es que discutir una ley de movilidad sin establecer cómo se recompone el haber es un disparate. Yo se lo decía con estos términos a los legisladores que tuvieron la bondad de invitarme, que me parecía que estaban discutiendo el sexo de los ángeles, porque fíjense ustedes, Mario, Liliana, respecto al reajuste de los haberes jubilatorios del mes de septiembre. En septiembre, el Ejecutivo reajustó a todos el 7.55%. Mientras... ¿Cuánto es? 7.5. Espera un poquito, Ganora, ¿estás ahí? Sí, te oigo. Cuando uno lo compara con lo que debía reajustarse por la ley de movilidad suspendida, era el 9.88. Es decir, se ajustó con la rebaja igual que los meses anteriores. Ahora bien, pensemos, el 7.55 sobre las mínimas de ese momento de septiembre, que eran 16.000 pesos, implicó un reajuste mensual de 1.200 pesos, es decir, 42 pesos por día. Ahora, si se hubiese reajustado conforme la ley suspendida y demás, en lugar de 1.200 pesos hubieran sido 1.600 pesos, es decir, 50 pesos por día. Sí, no es mucha la diferencia. Entonces, estamos discutiendo el precio de un café para con la gente que se muere de hambre. Eugenio, yo te quiero hacer una pregunta sobre esto. Hace unos días salió un artículo en el diario La Nación donde dice que con estas maniobras ha habido un ahorro de alrededor de 72.000 millones de pesos. Así es. Que serían como casi 2 puntos de la coparticipación, más o menos. Sí. O sea que lo que está sufriendo el sector de los jubilados es realmente una quita muy, pero muy, muy importante, muy grande. Así es. El supuesto ahorro es hambre de los jubilados, ¿no? Ahora, vos fijate, Mario, Liliana, qué interesante lo que aportás, porque en definitiva lo que se está demostrando que es la única política de Estado permanente que hay en la Argentina.
porque en el año 2017, cuando se dio el cambio de fórmula, con la administración anterior, se les robó a los jubilados 6 puntos de lo que debían ser reajustados, que fueron el equivalente a 90.000 millones de pesos. Vale decir que cambian las administraciones, pero las políticas de ajuste sobre el haber del jubilado son constantes y permanentes, y aparte es la plata que se muestra a los organismos multilaterales de crédito como reaseguro del pago que nunca se va a hacer, pero que simbólicamente hay que garantizar, ¿no es cierto? Ahora, vos habías señalado en varias oportunidades que hay una especie de, digamos, de discriminación permanente hacia los sectores vulnerables, especialmente los adultos mayores. Sí, sí. Esto, ¿cómo lo revertís? Porque es una discriminación naturalizada, una discriminación que parece que a la clase política no le cuesta nada llevarla adelante. Sí, yo creo que es una de las formas de control social menos percibidas y más brutales, el tema de usar a tales efectos el envejecimiento. Nosotros, como lo hablamos en más de una oportunidad, somos el espejo que adelanta, y en ese espejo, cuando se configura una imagen de vejez, negación del deseo, de asexualidad, no tiene por qué el joven querer llegar, ¿no? Entonces vemos que la falta de proyectos, el miedo de los jóvenes a generar expectativas o tener expectativas de futuro, están muy ligadas a eso. Es decir, el viejo total es el punto de llegada no querido, ¿no? Entonces eso mejor lo suprimo o lo niego, ¿no? Como lo invisibilizo. Exactamente. Y está naturalizado socialmente, esto es lo más grave, ¿no? También, vos mencionaste en una publicación que algo que a mí realmente me provocó una situación de angustia importante, que es que con este asunto de las cuarentenas y de las medidas restrictivas, muchas personas mayores que estaban en residencias geriátricas no pudieron ver más a sus familias, o sea que quedaron en una situación de aislamiento, esperando, qué sé yo, con el peligro de la muerte encima y sin siquiera poderse despedir. Efectivamente. Esto, me parece de un sadismo social muy grande y poco analizado. Sí, las residencias, los geriátricos, llamados así habitualmente, están blindados desde hace 7 meses, y esto implica que, salvo en forma virtual, no hay contacto de los residentes con los familiares. Recién el martes que viene empezamos un proceso de revinculación en geriátricos de la ciudad y en algunos del primer cordón de provincia de Buenos Aires. Después de 7 meses, cuando estamos viendo que en el AMBA prácticamente en lo que es provincia de Buenos Aires, el 39% del total de fallecidos eran residentes de institutos geriátricos, y en la ciudad más o menos el 24%. Vale decir que el tema de haber blindado de los hogares, el no contacto con los familiares y demás, sirvió para muy poco, porque estuvimos dentro de los números más catastróficos de otras partes del mundo.
Pero lo que también hay que observar, esto que sirvió para nada, y que lo que sí servía no se hizo tardíamente, que eran los testeos permanentes a la población y sobre todo a los trabajadores. Argentina tiene una espantosamente larga cuarentena, menos observada en los momentos que sería más necesario tenerlas, como este, y a su vez no tuvo testeos en general, es uno de los países menos testeados del mundo. Una cuarentena sin testeos es así como un mate sin agujero. Más o menos, ¿no? Ahora, los que aportaron al virus como víctimas fueron los adultos mayores. Casi el 80% de los fallecidos son adultos mayores, y de ese 80% hay casi un 38-39% que son residentes en geriátricos, ¿no? Entonces, bueno, y a eso tenés que sumarle que no pudieron revincularse, o sea que es una cosa que yo no... Pero... No, a 7 meses estamos tratando de hacerlo ahora. Nosotros presentamos protocolos para hacerlo con todas las normas de bioseguridad desde hace 4 meses, y no fueron rechazados permanentemente. Ahora, este rechazo, ¿es un rechazo de burócratas? ¿Es un rechazo de infectólogos? ¿Hay una fundamentación científica o es por si las moscas que lo hacen? No, yo creo que el manejo de la pandemia en Argentina fue absolutamente político. Hubo alguna opinión en el principio del proceso, hubo algunos temas para observar de lo que ya había ocurrido en otras partes del mundo, pero después se dedicó todo a cuál es la contienda política y quién tenía más o menos muertos para armar las listas de la elección del año que viene. Ahora, esto vos, porque esto también tiene otro aspecto que afecta el área de tu especialidad, ¿no es cierto? El haber de los jubilados, por el sistema de reparto que nosotros tenemos, se conforma con los aportes de los trabajadores. Claro. Ahora, si yo tengo un proceso de desocupación creciente y de informalización de los trabajadores, voy a secar la fuente de ingresos de los saberes jubilatorios. ¿Es así? Ni duda. El gran tema que debiera estar discutiendo el Parlamento tiene que ver precisamente con el financiamiento del sistema. Y el financiamiento, tal cual vos lo señalabas, tiene una vía tradicional que es el aportes y contribuciones. Cuando empezó el proceso de la cuarentena teníamos un 37% de trabajadores que no aportaban directamente, que tienen trabajo no registrado. A la salida de la cuarentena vamos a superar en el mejor de los casos el 50%. A esto hay que sumarle que de los impuestos el que más plata pone mensualmente es el IVA, que es el más regresivo, el que más afecta a los pobres. Sí. Por lo cual, vos fijate, un recurso que va a ir disminuyendo progresivamente, que es el aporte de los trabajadores, y del lado de impuestos, los pobres bancando a los pobres jubilados, ¿no? Es un verdadero disparate. Ahora, esta temática que es central, que forma parte de la doctrina de la seguridad social, de lo que tienen que saber los economistas, ¿dónde se está discutiendo? ¿Cuál es el ámbito donde se está pensando esta temática? ¿O hay una postergación indefinida del tema? No hay un debate sobre el problema de fondo, sobre el problema de estructura,
como no lo hay en esto, no lo hay en el tema de salud. Vos fijate que recién mencionábamos, la cuarentena se usó y toda la publicidad al respecto inicial era para el sistema de respuestas eficientes, para tener respiradores. Bueno, se compraron respiradores y no se hizo nada para evitar que la gente llegue a los respiradores. No hubo kit de test y no los hay al día de hoy, son muy bajos, el testeo son 25.000 por día promedio, mientras que países vecinos hacen alrededor de 100.000, ¿no? Fue el caso de Uruguay o Chile, digo, para no irnos a Europa. Mario, ¿me escuchás? Sí, te oigo, te oigo. Bien, volví. Viste que parece que había un problema con la conexión, con la mía, así que se salvaron porque pude preguntar poco. Se te escucha fuerte, clara y saludable, ¿eh? ¿Cómo? Se te escucha fuerte, claro y muy saludable. Bueno, a ver, casi se escucha mi grito desde acá, creo que me hubieras escuchado mejor. A ver, dijiste una palabra clave, dijiste pobres, y a mí se me volvió en el recuerdo nada más y nada menos que 50 años para atrás. ¿Vos te acordás de la década del 70? Vos eras chiquito, pero estábamos, ¿no? En la década del 70. Vos eras más chiquita que yo. No tanto, no tanto. A ver, ¿vos te acordás que nosotros luchábamos para que no hubiera pobres? ¿Vos te acordás que nuestro ideal era la destrucción del sistema capitalista y que hubiera una revolución y tuviéramos una sociedad nueva y una sociedad más justa, una sociedad humanitaria? ¿Qué pasó con eso? ¿En qué se quedaron nuestros ideales? No, yo creo que los ideales están intactos. Han cambiado, sí, mucho de quienes los portaban, y creo que en realidad vos fijate que en aquel momento teníamos un 4% de pobres, con una población de 20 millones de habitantes, es decir, 800.000. Y nos parecía, y lo era, catastrófico. Hoy tenemos un 40 y pico, 45%, el segundo trimestre daba 47% y se promedió en el 41%. Bueno, en síntesis, sobre 44 millones que somos ahora, tenemos prácticamente 20 millones de pobres. Y esto no ha pasado así en el mundo, Liliana. No ha pasado en los regímenes políticos más diversos. Es decir, acá hay un problema en términos constitutivos de lo institucional en Argentina que se ha necrosado. Vos fijate que inclusive a veces las propias consignas o los propios mensajes políticos son realmente tan regresivos, tan fuera de los cambios que ha tenido el mundo, que llaman la atención, ¿no es cierto? Porque vos dirías que no nos hemos ayornado, que la clase dirigente, tanto empresarial como política, no se ha ayornado en 50 años. Sí, yo creo que se ha retrocedido en términos de generar cambios. Creo que hay un fuerte... Dickens hablaba de que en el camino del cambio lo único que lo hace posible es el movimiento, ¿no? Es decir que en ese camino todo movimiento es hacia adelante. Y creo que acá lo que ha pasado es que nos hemos quedado atados a un supuesto pasado, que yo a veces lo hablo con los chicos y demás, que me pintan un pasado maravilloso del cual yo, que tengo muchos años, nunca fui protagonista.
No, parece que, o sea, las épocas de bonanza no las supimos ver, ¿no? No existieron para nosotros. Como Claro, si aquel pasado glorioso, ¿dónde estuvo? ¿Cuál? claro, porque vos fíjate, yo tomando un parangón con colegas que trabajo al día de hoy de España, y que los conozco a través de 30, 40 años, venían de una España de atraso, de una sociedad cerrada, clerical, y bueno, su generación vio cambios, avances, vio realmente otro mundo. Venían de un momento que en el 75 o por ahí, los pueblos del interior todavía no conocían al odontólogo, cosa que nos llamaba la atención a nosotros. Bueno, y hoy tienen un nivel de desarrollo que cuando vos hablas de ellos, no, te dicen, no, pero claro, están en Europa. Y realmente le buscamos explicación a todo para ver cómo nos quedamos parados en el tiempo mientras que el resto del mundo avanzaba. Y es más, en estos 50 años que vos referís, Liliana, descendieron los índices de pobreza en el mundo, lo que no quiere decir que no haya mayor concentración de riqueza, pero hay cuestiones que son muy claras. África duplicó su expectativa de vida en los últimos 30 años. Sí, o sea, a ver, hay categorías que hemos perdido. ¿Vos te acordás cuando nosotros hablábamos del proletariado? ¿Vos te acordás que hablamos de la conciencia del proletariado? Que trabajamos sobre eso en un análisis marxista, hablamos del proletariado. ¿Dónde está nuestro proletariado? ¿Te acordás de la palabra lumpen? Sí, bueno, hoy ahora decimos, ¿dónde están los proletarios? ¿Y qué son los lumpenes? Sí, el andrajo social hoy se supone que es el virtuosismo de la pobreza. Y el proletario, el que producía la riqueza, pasa a ser un ente desconocido socialmente. A tal punto que tenemos una dirigencia gremial que es absolutamente anacrónica, es decir, se ha quedado en un fordismo que tampoco ya existe en el mundo, ¿no? Sí, es una dirigencia sindical que justamente tiene 50 años, muchos de ellos 40 años en el ejercicio del poder, y no se han ayornado a los nuevos tiempos. Y ya no tienen proletarios a los cuales representar, sino que cada vez más hay un ejército de desocupados que tampoco, obviamente, a los cuales no representan. Obviamente. Que los empresarios, los sindicalistas en Argentina se convirtieron simplemente en empresarios, y en realidad no representan ningún otro interés que los propios. Sí, además esta asociación del sindicalismo y las clases dirigentes al fútbol, ¿no? Esta cosa de que este cruzamiento con el fútbol, con las barras bravas, con cuestiones que antes no eran así, como que habían distintos sectores y no estaba esto mezclado, que en realidad no se sabe bien a quién representan, si al equipo de fútbol, a la barra brava que es mercenaria, o se representan a ellos mismos. Sí, inclusive como son cargos hereditarios, tampoco existe ningún tipo de renovación de pensamiento, ni mucho menos, ¿no? Entonces, me parece que esto se ha repetido en todo el sector dirigencial, porque tampoco ha constituido el sector empresarial
una burguesía en términos de absolutamente capitalistas, de ser pujantes y competitivas. Siguen viendo cómo de la teta del Estado pueden seguir subsistiendo. Y me parece que hoy que estamos en una crisis en ese sentido terminal cuando uno habla de una enfermedad terminal no quiere decir que se vaya a morir en 2 días, sino que pasa algo peor, se puede tardar mucho tiempo muriéndose. Y me parece que eso es lo que nos está pasando, desgraciadamente, ¿no? Es decir, yo no veo que exista un reconocimiento del problema en su gran dimensión, ¿no? Es decir, en una dimensión que, bueno, ahora no producimos riqueza, pero podemos seguir imprimiendo plata, y seguimos imprimiendo plata, y seguimos siendo presos en un país que tan siquiera podemos romper nuestro propio esquema de vida, no podemos armar un proyecto alternativo a lo que hoy tenemos en la vida. Y es más, el ser un burócrata, digo, en el buen sentido, es decir, dentro de una maquinaria del Estado, pareciera ser lo más progresista que le puede suceder a un joven, mientras que el mundo no es así. El mundo es, yo tengo alumnos en universidades que trabajo hace muchos años, que los tipos salen de la universidad, tengo el posgrado, y están generando proyectos de estudio, de laburo, de empresa, y esto acá se hace imposible, ¿no? Bueno, justamente por lo que yo te decía y analizábamos con Mario más temprano, era esto, esta utopía que teníamos, ¿no? En todo caso, hacer la revolución para que las clases populares y básicamente el proletariado tuviera una mejor calidad de vida. Ahora no estamos hablando de proletariado, ahora estamos hablando de personas que reciben planes sociales, personas que viven del Estado, pero no hay proletariado, y tampoco hay una clase sindicalista, una clase política, una clase empresarial que esté pensando en tener cada vez más obreros. No, es un poco refiero a lo que hablábamos antes, es toda una burocratización que proyecta los barrotes de la jaula de Weber, ¿no? Es decir, vivimos todos en una sociedad que está encerrada en su propio laberinto, ¿no? Yo te voy a hacer una observación, Eugenio, que tiene que ver con tu especialización. Esto es la señal de un envejecimiento moral e intelectual de la sociedad argentina. Ya, pero sí, como vos habías mencionado en un momento dado, como un envejecimiento, como decadencia global de las facultades, ¿no? Como que hay una especie de parálisis creciente y falta de renovación o de esperanza en el futuro. Ahora, este envejecimiento tiene que ser revertido en algún momento. Sí. Tiene que haber algún sector dinámico en este sentido, que creo que va a tener que ser las nuevas generaciones. Tengo muy poquito retorno. ¿Algún sector político, Eugenio? Perdón, no escuché lo último. Que creo que van a tener que ser las nuevas generaciones las que hagan el cambio. Yo la verdad que no lo percibo, ¿no? Me da la impresión como que hay un acostumbramiento, inclusive cuestiones absolutamente falsas. En términos tradicionales se llama izquierda a lo que no lo es, y no se desarrollan sectores políticos alternativos, y lo que es izquierda tiene también una visión muy anquilosada del mundo, ¿no? Me parece que debiéramos replantearnos todas las categorías. Por ahí uno está demasiado viejo para hacerlo, pero creo que es necesario
salir del lugar de confort y buscar y pelear por algunos otros paradigmas, ¿no? Yo creo que sí. ¿Hay alguna gente de izquierda a la que le preguntás por China y no quieren ni hablar de China? No quieren analizar a China como un país de izquierda que en todo caso tiene una economía capitalista que la está sacando del hambre y de la pobreza. Sí, por eso, vos fijate que en ese sentido, y ahí hay ejemplos muy claros de cómo han cambiado los propios regímenes en el mundo, y sin embargo, muchos de quienes ven de acá esos procesos, los ven como ya no son. Es decir, y lo que uno ve que China y otros tantos países se fueron adaptando a cambios y mejoraron su condición de vida. Básicamente ese era el objetivo, ¿no? Tener una sociedad más justa, más humanitaria. Obviamente, que acá vos fíjate que hay algo que a mí me espanta, que es el tema de la educación. Hoy vemos gremios planteando que por la pandemia no se puede ir a la escuela, etcétera, etcétera. Y digo, cuando todos debiéramos hacer el esfuerzo, como lo hablábamos respecto a los geriátricos, para que los pibes vayan a la escuela, protegiéndolos, viendo las normas de bioseguridad y demás, pero me parece que son cuestiones esenciales de las cuales no se toma cuenta, ¿no? Sí, como que hay una obcecación en sostener algunas cuestiones durante 6 o 7 meses cuando no han dado resultado. No, inclusive nadie se anima a cuestionar lo cuestionable. Es decir, estuvimos 4 meses en el AMBA sin casos, con 10 a 100 infectados por día, y se mantuvo la cuarentena, y ahora que tenemos miles, la cuarentena no existe más, y nadie dio ninguna explicación, ¿no? Bueno, peor en el interior del país, donde llegó mucho después. Bueno, hoy en este momento que estamos hablando, me están llegando información de Santa Fe y de Córdoba. En Santa Fe, en el PAMI 1 de Rosario, el PAMI 1 y el PAMI 2 son dos efectores propios, 2 hospitales propios, los únicos que tiene PAMI. Bueno, están pidiendo camiones frigoríficos porque no tienen lugar en las morgues ya, ¿no? Te digo, esto que veíamos por televisión está pasando acá al lado, acá cerca de nuestro lugar donde estamos hablando, ¿no? Claro, y de eso ahora no se habla. Ahora no es políticamente correcto hablar, ¿no? No, ahora pasó a ser creo que el tema de la pandemia el 4º o 5º tema. Nos olvidamos todos y los políticos hacen todo para olvidarlo, porque no les conviene. Hablaban cuando no era un problema y ahora callan todos y hablan de cualquier otra cosa, ¿no? Eugenio, mira, a mí me encanta hablar con vos, pero estoy se me ha agotado el tiempo y es tirano acá en la radio. Así es. Así que entre otros tiranos que tenemos el tiempo. El tiempo. Así que te voy a invitar otra vez para charlar, porque siempre es un gusto hacerlo, y te voy a tener que despedir para poder cerrar el programa. Y yo los voy a saludar con el mayor de los afectos, y bueno, y a seguir soñando. Nadie nos puede quitar esa posibilidad, y el cambio va a existir a pesar de lo que lo niegue. Ok. Gracias, Eugenio. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Eugenio. Bueno, Mario, estuvimos un poco desconectados, pero bueno, salió bien, ¿eh? Ok. Bueno, ya estamos. Tenés que poner que como el Vela Chau porque nos quedamos con el Vela Chau. Exactamente, sí. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Liliana. Ciao, 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 stamattina mi sono alzato
e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Desde la web